La persona que nos va a acompañar hoy es Ingrid Sánchez. A ver si tenemos bien audio y todo. Hola Ingrid, Hola, buenos días, buenas tardes para ustedes. se te ve fantástico. Bueno, Ingrid es profesora de diversas materias en los títulos de Derecho, Investigación Judicial y Criminalística del Tecnología de Antioquia. ¿Me equivoco? Tecnológico de Antioquia, Vale, institución universitaria. muy bien. Y aparte de todo esto, doctora en Derecho y especialista en Derecho de la Seguridad. Eh, Además de todo esto, es amiga desde hace un montón de años y gracias a ella yo doy clases. Fue la primera persona que me llamó un día y me dijo, Enrique, quiero que des clases en la Universidad de Salamanca. Y yo le dije, ¿tú estás segura? Con lo burro que soy yo. Y nada, confío en mí. Hace ya de esto, ¿cuánto, Ingrid? ¿Como 15 años? Aproximadamente 15 años, sí. Es una pasada contactar con ella desde Colombia. O sea, que esté en Colombia precisamente haciendo un estudio sobre esto. Y bueno, lo que le propuse es que volviéramos a hablar del tema, visto que hace 6 años que deberíamos tener un reglamento que no tenemos y que volvemos a estar, pues eso, en casa encerrados, siendo seguridad privada. Te pasa un marrón, a ver qué tal. Adelante, Ingrid. ¿Puedes compartir? ¿Tienes No, audio? no, no necesito. Aquí hoy lo siento por los compañeros, pero me van a tener que aguantar sin anestesia. Es decir, directamente a mí, en persona. Adelante. Eh, bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, gracias a Enrique y, por supuesto, al Colegio de Detectives Privados de Cataluña, a Mercè como presidenta del colegio. Muchas gracias a todas las personas que estáis bueno, pues presentes hoy, escuchando esta intervención, la que espero no extenderme demasiado. Y bueno, pues quiero mandar un saludo especial a aquellos de los alumnos de mis asignaturas de aquí de Colombia, de Medellín, que están asistiendo a este congreso. Y bueno, por supuesto también a todos aquellos de vosotros a los que os conozco y os conozco mucho y desde hace también mucho tiempo, porque yo actualmente estoy aquí en Colombia, pero durante 16 años fui uno de los personas que trabajaban en la coordinación académica de los títulos propios de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, mi trayectoria profesional ha estado vinculada a la formación de los detectives privados prácticamente desde que comencé. Yo comencé en Salamanca en el año 2000, tenía 25 años, acababa de hacer mi programa de doctorado, no había hecho la tesis doctoral, obviamente, pero toda mi trayectoria profesional ha estado vinculada a la universidad y durante 16 años vinculada a la formación de criminólogos, pero también esencialmente a la formación de detectives privados y bueno, de otros profesionales de otras áreas de la seguridad. Por ello, yo hice mi tesis doctoral sobre temas vinculados a la seguridad. La hice sobre la Estrategia de Seguridad Nacional que se aprobó en el año 2013 y acerca de todas las normas que en los 2 años siguientes se modificaron relativas al ámbito de la seguridad. La Ley de Seguridad Privada fue una de las normas que se modificó a consecuencia de la aprobación de la Estrategia de Seguridad Nacional, que trajo consigo una nueva concepción de seguridad para España. Y esto vamos a ver a lo largo de mi exposición por qué es importante y lo importante que es y lo determinante que ha sido para la profesión de la investigación privada, de los detectives privados. Bueno, muchas veces nos centramos en la ley que nos regula, pero nos olvidamos de que esa ley forma parte de un ordenamiento jurídico que es mucho más amplio, que abarca muchas más cuestiones y antes de la ley del año 2014 no podíamos decir que la investigación privada estuviera bien ubicada dentro de la ley de seguridad privada, pero a partir de la ley del año 2014 sin decir que sea su ubicación adecuada, sí que podemos defender que con la nueva concepción de seguridad que rige en España desde la aprobación de la estrategia del año 2013, que supuso un cambio de paradigma sustancial, por lo menos se puede justificar el hecho de que hoy los detectives privados en España estén regulados dentro de una ley de seguridad privada. Bueno, cuando termine la exposición, si queréis, ya hablamos
acerca de por qué, siendo la seguridad privada un sector considerado como esencial, los detectives privados hoy y desde el día 14, 15 de marzo estáis en casa, ¿de acuerdo? Bueno, eso lo vemos un poquito más adelante. Se modificó la Ley de Seguridad Privada a partir de este cambio de paradigma con respecto a cómo concebíamos la seguridad en España, pero no solo la Ley de Seguridad Privada. Se modificó también la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, se modificó toda la ley que regula el Sistema Nacional de Protección Civil y se aprobó la Ley de Seguridad Nacional, de una forma mucho más delimitada de lo que se pretendía en principio, pero bueno, también se produjo esta incorporación a nuestro sistema de regulación de la seguridad y de una manera tangencial pero esencial, también para vosotros los detectives, se modificó el Código Penal y se modificó el Código Procesal Penal, la Ley de Enjuiciamiento criminal. Y bueno, sobre eso es sobre lo que yo hablaba en mi tesis doctoral, haciendo referencia fundamentalmente a cómo el cambio en la concepción de la seguridad en España, transitando desde una visión en la cual la seguridad se entendía o se concebía esencialmente vinculada a un concepto tradicional, es decir, entendida como un modelo reactivo que tenía como objetivo fundamental la protección y defensa de un determinado orden sociopolítico y de las instituciones representativas de ese orden, se intentó una evolución hacia una concepción de seguridad vinculada al concepto de seguridad humana que planteó las Naciones Unidas a través de una de sus herramientas, de uno de sus mecanismos, el PNUD, en el año 1994, una concepción que lo que hace es anteponer fundamentalmente en el ámbito de la seguridad a la persona, al ser humano, y por lo tanto se entiende la seguridad fundamentalmente no como un derecho fundamental, sino como una cobertura de los derechos y libertades fundamentales. Es decir, se pasa a comprender la seguridad como una garantía de que todos podamos ejercer de manera efectiva esos derechos y libertades que tenemos reconocidas en nuestras cartas magnas, en nuestras constituciones. Esto implicó una visión de la seguridad diferente, basada en tres paradigmas fundamentalmente. El paradigma conocido como de concepción integral de la seguridad, el paradigma de la anticipación y la prevención, el de resiliencia o resistencia y recuperación ante la concreción de las amenazas y los riesgos, y por último, bueno, el de el uso adecuado de todos los recursos que tenemos disponibles. Esto supuso un cambio importante y introdujo una serie de modificaciones en la normativa relativa a la seguridad privada, a las que ahora vamos a hacer referencia. Y ya no me enrollo más, mi vinculación a la investigación privada también ha venido determinada porque cuando yo vine a Colombia, mi objetivo era en un principio estudiar la normativa de la regulación de la seguridad privada en este país, bueno, pues para establecer si era necesario hacer algún tipo de modificación o no, porque mi tarea consiste fundamentalmente en realizar análisis normativos. Esto quiere decir que lo que yo hago es estudiar si las normas cumplen, en primer lugar, con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico para ser consideradas como adecuadamente o bien aprobadas, y en segundo lugar hago un análisis de coherencia, es decir, si el articulado de la norma se corresponde, va en la misma dirección que la exposición de motivos, que la justificación que da el legislador a la hora de aprobar esa norma. Entonces, yo toda mi discusión de hoy la voy a basar precisamente en ese análisis normativo, en si existe una coherencia interna respecto a lo que establece la Ley de Seguridad Privada con respecto a la investigación privada, con cómo está configurada la seguridad privada dentro del ordenamiento jurídico español conforme a la concepción de seguridad que rige actualmente en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando vine a Colombia hice ese estudio de la seguridad privada y me di cuenta
de que la investigación privada no era considerada como una actividad propia del ámbito de la seguridad privada, algo que ocurre en España desde el año 1992. Bueno, las condiciones especiales, específicas de este país determinan que no sea así por varios motivos y posteriormente a ese estudio decidí hacer un análisis de a qué figuras se asimila la del detective privado en Colombia. No existe una regulación del detective privado como tal en este país, pero sí existen otras figuras que podríamos considerar afines, como son los investigadores en seguridad o como son, por ejemplo, también los investigadores judiciales. Pero digamos que su actividad es mucho más limitada de aquella de la que tiene el detective privado en España, que el detective privado incluiría estas dos figuras, pero además otra serie de funciones y otra serie de cuestiones que hacemos en España los investigadores privados y que aquí en Colombia no tienen una regulación específica para poder hacerla con garantías. Y hice un estudio, una investigación postdoctoral dedicada precisamente a analizar la pertinencia de la regulación de la investigación privada en Colombia. Y en este estudio y también en mi tesis doctoral yo me planteaba un tema esencial, que es la pregunta del millón desde la perspectiva, digamos, analítica y teórica, de si debemos vincular la investigación privada, todas las actividades afines a ella, al ámbito de la seguridad o si deberíamos circunscribirla a la justicia. Desde el punto de vista teórico, la posibilidad de adscripción de la investigación privada al ámbito de la seguridad o al ámbito de la justicia es uno de los asuntos de mayor interés al que puede enfrentarse un estudioso de esta especialidad. Bueno, siguiendo la forma de hablar de Enrique y de algunos de vosotros a los que conozco bien, podríamos decir que esto emociona mucho, no voy a utilizar sus palabras, emociona mucho a los teóricos del análisis jurídico, del derecho. No, que me escucha otro público también, no solo vosotros, no solo tú. Entonces, es uno de los asuntos, como os digo, que mayor interés presenta para los estudiosos de esta especialidad, del derecho de la seguridad. Junto con el análisis de las posibles afectaciones que las actividades de investigación privada pueden infringir en los derechos fundamentales, esto no podemos obviarlo, y la consiguiente discusión acerca de la determinación legal de sus límites, la decisión de si consideramos la investigación privada como una actividad propia de la seguridad o como una actividad coadyuvante de la Administración de Justicia es la labor más determinante del legislador cuando enfrenta la tarea de definir el marco normativo que regula el sector de los investigadores privados. Así, casi 30 años después de la aprobación de la primera norma con rango de ley que reconoce y regula la actividad en España, la que todos ustedes conocen como Ley 23 de 30 de julio de 1992, y a pesar de que los profesionales del sector han reclamado a través de sus asociaciones la vinculación de su actividad al ámbito de la justicia, la investigación privada hoy sigue anclada a la seguridad. De hecho, la Ley 5/2014 de 4 de abril zanja el debate jurídico de carácter positivo. Pero la duda subsiste, es decir, tenemos una norma que nos dice que los detectives privados somos seguridad privada, pero esa duda jurídica legítima subsiste. Y nos seguimos preguntando si debemos concebir la investigación privada como una actividad propia del ámbito de la seguridad o encontraría un encaje más adecuado en la administración de justicia. Y tengo que reconocer que yo no les voy a dar la solución. Pero les voy a exponer los argumentos que les va a permitir a ustedes optar por una o por otra postura, porque contamos con argumentos para sostener ambas. Por un lado, es posible afirmar el carácter securitario de la investigación privada si atendemos a la identidad funcional y final que se plantea entre la investigación y una determinada concepción de la seguridad, no de cualquier concepción de la seguridad. Ahora vamos a ver a cuál se ajusta. Y, por otro lado, deberíamos ceñirnos al ámbito de la justicia si circunscribimos las atribuciones del investigador única y exclusivamente a la obtención de evidencias constitutivas de pruebas válidas en los procesos judiciales.
Las actividades que configuran el ámbito profesional de lo que vamos a denominar como investigación privada no reciben un tratamiento homogéneo en todas las legislaciones de nuestro contexto sociopolítico. Bueno, de hecho, partiendo de que no existe un concepto unívoco y de que en aquellos países que consideran propio de la investigación privada algunos aspectos, en otros constituye un ámbito competencial de figuras profesionales diferenciadas de la del investigador privado, debemos destacar que tampoco se da un consenso respecto a qué área de influencia debemos vincular la investigación privada. Así, mientras la norma que regula el sector de la seguridad privada en España, como decimos, no sin la resistencia del colectivo profesional, incluye la investigación privada entre sus actividades propias, este tipo de servicios reciben tratamientos divergentes según los distintos países europeos. Tenemos, por lo tanto, un Estado, España, en el que el legislador ha decidido vincular la investigación de carácter privado a la seguridad, al igual que lo hace Polonia, Reino Unido de una manera sui generis, pero en esencia también, o Suecia, mientras nos encontramos con otros países como Francia, Alemania o Portugal que han optado por no hacerlo, por no vincular la investigación privada al ámbito de la seguridad. Bueno, aunque el legislador español ha tomado su decisión, ahí la refleja en la ley del año 2014, la cuestión sigue siendo objeto de un debate profesional que vamos a trasladar ahora al ámbito jurídico. Y en la presente exposición, como les digo, vamos a plantear dos posibilidades. Una, la que consiste en vincular la investigación al ámbito de la seguridad privada, atendiendo a sus especificidades y sin identificar exactamente la investigación con la seguridad, pero dando prioridad a lo que la investigación puede aportar a la seguridad en un sentido integral y preventivo, es decir, anticipatorio. Y una segunda posibilidad o posición que defiende una parte sustancial del colectivo profesional que llevaría a preferir una regulación específica y autónoma de la investigación privada, pero enraizada en el ámbito de la administración de justicia. Ya les digo que yo no voy a darles la respuesta, yo les voy a dar los argumentos, las herramientas, los mimbres para que ustedes construyan su cesta, ustedes tomen la decisión y decidan si creen que deben estar en un ámbito o que deben estar en otro. Bueno, primero vamos a hacer una breve delimitación conceptual del término de investigación privada. Y bueno, alguno dirá, no, pues que nos van a enseñar aquí a los padres a hacer hijos, ¿no? O sea, esta va a venir a decirnos qué somos. Bueno, es interesante porque en función de las definiciones que se da acerca de lo que es la investigación privada, también vamos a empezar a entender por qué el legislador a veces se va hacia un lado o pudiéndose ir hacia otra dirección, ¿de acuerdo? Bueno, en un análisis orientado a la consideración de actividades concretas para el diseño de su marco jurídico de referencia, siempre es imprescindible comenzar por definir y delimitar el objeto de estudio. Como hemos señalado, las actividades referidas tienen en común, y es lo que la constituye como objeto de estudio o objeto de atención en esta conferencia, es que configura lo que se denomina investigación privada. Y deberemos, por lo tanto, determinar a qué nos referimos con este concepto para poder discernir qué prácticas y qué procedimientos caben dentro del mismo. En un estudio normativo, lo común es acudir a la definición que proporcionan las normas con el objeto de tener presente cuál es la delimitación que realiza el regulador, el legislador, ya que esta, la definición que dan las normas, configurará el concepto jurídico acerca del cual debemos trabajar. La regulación española, como ya lo sabemos, establece que en España los profesionales de la investigación privada son los detectives privados, los que nos lleva a interesarnos por cómo define el diccionario de la lengua española, el diccionario de la RAE, este concepto, el de detective privado. Y la RAE nos dice que un detective privado es un policía particular que practica investigaciones reservadas y que en ocasiones interviene en los procedimientos judiciales. Esto lo dice la RAE, no lo digo yo ni lo dice la ley, ¿de acuerdo? Por lo tanto, conjugando los conceptos aludidos, es decir, la definición que nos da el ordenamiento jurídico, que nos da la Ley de Seguridad Privada y la definición que nos da la RAE,
no debe llamarnos la atención que el legislador español, al regular la investigación privada, establezca que, literalmente, los servicios de investigación privada a cargo de detectives privados consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación por cuenta de terceros legitimados de información y pruebas sobre conductas o hechos privados, relacionados con concretos y determinados aspectos que la ley recoge expresamente, ¿vale? Tampoco debe extrañarnos, por lo tanto, que la doctrina, los estudiosos del derecho, definan la investigación privada en cuanto a función de los detectives privados como las acciones centradas en obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados, esto en palabras de la profesora Ridaura Martínez, o según el profesor Terrón Santos, compañero de la Universidad de Salamanca, como una actividad de obtención, análisis y aportación de información, atentos aquí, cuya finalidad es la ratificación de los datos obtenidos ante jueces y tribunales. Y aquí tenemos el quid de la cuestión. Estas definiciones coinciden en una parte, es decir, coinciden al recoger la reflexión contenida en el apartado primero del preámbulo de la ley que rige actualmente la profesión, la Ley 5 del año 2014, cuando establece la capacidad de los agentes privados de satisfacer necesidades de información obtenida de modo profesional con la investigación de asuntos de legítimo interés de los particulares. Pero vemos que estas definiciones también divergen en cuanto a la finalidad que persiguen los sujetos al encargar una investigación. Así, en la definición primera, que yo les he comentado, la de la profesora Ridaura Martínez, ella ajusta su aportación al contenido del artículo 48 de la ley y al preámbulo, que no exigen ni el artículo 48 ni el preámbulo, ni determinan cuál será el objetivo que debe perseguir quien solicita la obtención de la información. No dicen que necesariamente esas evidencias, esa información, esos datos tengan que ser utilizados con el objeto de constituirse como prueba válida dentro de un procedimiento judicial. Sin embargo, la definición que nos da el profesor Terrón Santos sí que se refiere expresamente a lo conocido a través de la investigación tiene que tener como destino la constitución de una prueba ante la administración de justicia. Esta divergencia nos da pie a introducir el siguiente punto de nuestro debate: la pertinencia de confeccionar un marco que configure la investigación privada a la exclusiva obtención y gestión de información susceptible de ser presentada como prueba en el curso de un proceso judicial, o la de optar por establecer un ámbito más amplio que va a permitir al operador privado indagar sobre materias que tendrán valor desde una perspectiva securitaria y garantista de los intereses de su cliente, y sin que tenga que circunscribirse necesariamente a que esa investigación tenga de alguna manera una aportación, contribuya a la administración de la justicia. Vamos a ver, aunque ustedes ya lo saben, no es un spoiler, pero vamos a analizarlo, digamos, cuál es la opción del legislador español y por qué llegó a tomar esa decisión. Bueno, como ya hemos destacado, aunque en España la investigación privada está regulada por la Ley de Seguridad Privada y esta la incluye entre las actividades propias que describe en su artículo 5, es el propio preámbulo de la Ley 5/2014 el que sostiene que los servicios de seguridad privada son diferentes a los demás servicios de seguridad privada. Es decir, investigación privada no es seguridad privada, al menos no en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué? Si la misma ley reconoce que los servicios de investigación privada son diferentes a los demás servicios de seguridad privada, ¿cuál es la razón por qué el legislador español decide vincular ambas actividades? Bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia. El otro día estuvimos viajando por el mundo, hoy vamos a viajar un poquito en el tiempo. Poco. Todos habíamos nacido. Yo estaba empezando mi carrera, mi licenciatura en Derecho ese año, o sea que ya era mayorcita.
debemos remontarnos al año 1992, es decir, a la primera norma con rango de ley que regula el ámbito privado de la seguridad en España, para ser conscientes de que el legislador adoptó la decisión de incluir la investigación privada en la Ley 23/1992 por razones de urgencia y sobre todo de oportunidad, ¿vale? ¿Estaba convencido de que ahí debía estar la regulación de la investigación privada? No, no le quedó, entre comillas, más remedio que hacerlo de ese modo. Como nos recuerda el profesor Terrón Santos en una obra de referencia publicada a finales del año 2017, por si alguno quiere leerla, luego les doy la referencia, la urgencia, esa urgencia a la que hacemos referencia, la provocó el vacío legal que generó el Tribunal Constitucional Español. ¿Cuándo? Cuando declaró en una sentencia del año 1990, les doy la referencia porque si a alguien le interesa, la sentencia 61/1990 del 29 de marzo, cuando este Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, declaró inconstitucional el artículo 12 de la orden ministerial, de la orden del Ministerio de Interior de 20 de enero de 1981. Por si alguno está perdido, esta orden ministerial era la norma que regulaba hasta el año 1992 la profesión del detective privado, y el citado artículo, el artículo 12, era el que estaba dedicado al sistema sancionador, es decir, era el artículo que permitía que la administración tomara medidas contra aquellos investigadores privados que vulneraban alguna de las normas establecidas en esa orden ministerial. ¿Pero qué ocurre? Que en esta sentencia de marzo del año 1990 el Tribunal Constitucional dice, perdón señores, este artículo es inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un sistema sancionador dentro de una orden ministerial y la Constitución española del año 78 dice que todas las disposiciones que hacen referencia a la potestad sancionadora del Estado tienen que estar contenidas en una norma de rango de ley, es decir, una norma que haya sido emitida por el Parlamento español, que haya sido aprobada por el Congreso de los Diputados, por el Senado y finalmente por el Congreso de los Diputados, o que haya sido aprobada a través del procedimiento de Real Decreto Ley por el Ejecutivo, pero siempre ratificada posteriormente por el órgano legislativo. ¿Qué ocurre con por qué era tan importante que el sistema sancionador estuviera incluida en una norma de este rango? Porque no se puede imponer ninguna medida limitadora de derechos, que es lo que hace el sistema sancionador, si no es emanada por una norma que representa la soberanía del pueblo español. Es decir, por el órgano que encarna el poder legislativo y la soberanía nacional, que no es otro que el Parlamento español. Y el sistema sancionador estaba incluido en una orden del Ministerio del Interior. Las órdenes ministeriales no tienen rango de ley, ni siquiera tienen el rango de decretos reglamentarios. ¿De acuerdo? Entonces había una indiscutible falta de rango normativo. Se rompía este principio esencial y por lo tanto, yendo más allá, se rompía el principio esencial de separación de poderes, ¿de acuerdo? Teníamos unas disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo que tenían que emanar o ser ratificadas por parte del Poder Legislativo. ¿Qué consecuencias trae esto? Que la Administración, a partir de la sentencia, ya no podía ejercer la potestad sancionadora contra los profesionales de la investigación privada, dejando, por lo tanto, la actividad sin controles efectivos que pudieran sujetarla al cumplimiento del ordenamiento jurídico. Así que el legislador, ni corto ni perezoso, aprovechó la elaboración y tramitación de la regulación de la seguridad privada para insertar en ella una figura hasta entonces extraña a este ámbito. ¿Pero qué hizo? Obviamente tenía que buscar alguna justificación y se buscó esta justificación en un cuestionable, por lo menos en ese momento, vínculo securitario de la investigación privada. Se recurrió a la
supuesta similitud que existe entre las labores propias de la investigación privada con las de investigación y obtención de pruebas, tratamiento de información y tramitación administrativa y judicial, que son competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos. ¿De acuerdo? Entonces el legislador lo que hizo fue limitarse a establecer un nexo directo entre la investigación y la seguridad al transponer ciertas instituciones y funciones de la seguridad pública a la dimensión privada, como la policía judicial investiga y sus evidencias, producto de esa indagación, son utilizadas como prueba válida en los procesos judiciales y los investigadores privados, algo de lo que hacen es eso, listo, entonces podemos entender que la investigación es una dimensión privada, es una dimensión privada de la seguridad. Forzado, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que en el año 2014 se aprueba una nueva regulación del sector de la seguridad privada que, derogando la ley del año 1992, lo que hace es, respecto a la investigación privada, lo que hace es desatender las reclamaciones e intentos de los profesionales de la investigación privada que pretendían ser legislados a través de una norma propia y específica. Y aunque el propio informe del Ministerio del Interior sobre el anteproyecto de ley de seguridad privada reconoce que la ley del año 1992 incorporó, sin profundizar en su regulación, la investigación privada entre las actividades de su ámbito competencial y que, como ya hemos señalado, el mismo preámbulo de la vigente ley de seguridad privada, la del 2014, considera discutible que la investigación privada puede encontrar similitudes relevantes con los servicios ordinarios de la seguridad privada, el legislador decide nuevamente ligar la investigación al ámbito privado de la seguridad, generando una vinculación normativa y de sometimiento al control, vigilancia y supervisión directa de la administración, que ahora sí, con el antecedente de dos leyes, va a ser más difícil revertir. ¿Vale? En este caso, después de la aprobación de la ley del año 2014, 22 años después de la aprobación de la primera ley, lo que ha pesado, yo creo, esta es una opinión mía personal, ya no estoy haciendo un análisis jurídico, sino una interpretación personal, lo que ha pesado en el ánimo del regulador ha sido la notable desconfianza que ciertos sectores del poder público siguen evidenciando respecto a la investigación privada. Me estoy refiriendo a la gestión interesada, y esto no se lo voy a explicar yo a ustedes, ¿verdad?, de algunos episodios en los que se han visto involucrados profesionales del sector que llevaron al legislador a advertir en el preámbulo de la Ley 5 del 2014 acerca de los supuestos peligros que el ejercicio de esta actividad puede suponer para los derechos fundamentales de los ciudadanos y hacer una concreta referencia al derecho a la intimidad, cuando afirma que la ley tiene que hacer compatible el enfoque positivo, menos mal, con una serie de prevenciones indispensables para garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente los del artículo 18 de la Constitución. El artículo 18 es el que proclama o el que da una protección constitucional al derecho a la intimidad. Bueno, con esto que les acabo de decir, pareciera que la relación entre investigación y seguridad privada reside más en el potencial que algunos entienden que tiene la actividad de investigación de generar inseguridad que en su capacidad de colaborar en la garantía de una mejor protección de los ciudadanos. Bueno, además, el compromiso de contribuir, nos encontramos con este elemento, ¿no? Y ahora les voy a añadir otro. O sea, yo creo que esto tuvo un peso muy importante y muy específico en el hecho de que se decidiera no extraer la investigación privada de la ley de seguridad privada. Pero es que esta vez sí consiguieron un encaje, un elemento que permitiera una vinculación más estrecha y más fuerte de la investigación privada con la seguridad. Y me estoy refiriendo al compromiso de contribuir a la evolución de la concepción de seguridad en España, que evidencia la adopción de la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2013 y que determina la modificación de
todas las leyes que están más directamente vinculadas con la materia de la seguridad en los 2 años siguientes. O sea, se modificaron leyes que no habían sido modificadas, algunas en 30, otras en prácticamente 40 años, en 2 años se modificaron absolutamente todas. Esto no fue una casualidad. Y determinó, además, la emisión de una ley de seguridad privada que incorpora una concepción más amplia de la seguridad y a la que se atribuye a esta ley de seguridad privada una finalidad eminentemente preventiva. Aquí está el quid de la cuestión. La finalidad de anticipación y prevención es el único anclaje que consideramos que puede ser adecuado para justificar la vinculación de la investigación privada a la seguridad. Y ahora, gracias a la modificación del concepto, del paradigma de seguridad en España, ya lo tenemos. Ya tenemos una concepción de seguridad de carácter integral, anticipatoria y preventiva que nos permite que exista una mayor vinculación. Aún así, el legislador evidentemente podría haber optado por excluir la investigación privada del ámbito de la seguridad vinculándola a la justicia. Algo que tras conocer los argumentos recogidos con anterioridad, sobre todo el primero, ese de la desconfianza al que he hecho referencia, no hubiera sido consecuente. Ante esa desconfianza, que demuestra todavía parte del poder político, difícilmente se iba a prescribir la vinculación de la investigación privada al Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia tiene, por lo menos, tenemos la idea previa de que es un departamento menos proclive al control y al establecimiento de sistemas de subordinación. Y bueno, además, a partir de la adopción de la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2013, que ya ha tenido diversas modificaciones, yo hago referencia a esta porque digamos que fue la que supuso el cambio de paradigma, bueno, pues ya se cuenta, gracias al paradigma de la anticipación y de la prevención, con un nexo adecuado entre los dos tipos de servicios. Ya hemos conseguido lo que queríamos por parte del poder político. Bueno, de cualquier modo, en la legislación española, a pesar de esta vinculación, se mantiene y se promociona la esencia de la investigación privada como una actividad con capacidad para colaborar con la Administración de Justicia a través de la obtención y aprobación de de pruebas válidas en los distintos ámbitos del tráfico social y también del tráfico jurídico. Así, no está mal señalar, aunque sé que muchos de ustedes se saben la norma de memoria, que en el preámbulo, además de reconocer la especificidad de los servicios de investigación, se destaca el papel que desempeña en la sociedad. Un papel que es la propia ley la que lo vincula a la Administración de Justicia, al señalar en el artículo 37.2, en el apartado C concretamente, que los detectives privados en el ejercicio de sus funciones tendrán la obligación, se vendrán obligados a ratificar contenidos de sus informes de investigación ante las autoridades judiciales o policiales cuando fueran requeridos para ello. Y también cuando el artículo 48, que regula específicamente los servicios que pueden prestar, se refiere expresamente a la obtención y aportación de información y pruebas que pueden ser utilizadas o que en principio serán utilizadas para reforzar la posición de las partes en un determinado proceso judicial. Pues sí, el legislador español ha decidido, ha tomado su decisión, pero la discusión no está cerrada y obviamente se puede revertir. Y nosotros nos seguimos preguntando si la investigación privada es una actividad propia del ámbito privado de la seguridad o es un factor de colaboración con la Administración de Justicia. Vamos a ver qué ventajas tiene o qué puede ser positivo del hecho de que la investigación privada sea considerada como una actividad propia del ámbito de la seguridad. Bueno, primero tenemos que justificar el hecho de considerarla dentro de este ámbito. Y como ya les he dicho, soy muy pesada, lo sé, pero pues el hecho de dar clases lo que hace que uno repita y repita, porque así consigue que los alumnos luego tengan que estudiar menos tiempo porque ya les ha machacado uno. Yo estoy aprovechando mi ponencia, no se la tienen que estudiar, pero alguno, hay párrafos que se los va a saber casi de memoria. Les repito,
Solo una concepción amplia e integral de la seguridad concentrada en una finalidad eminentemente preventiva permite aceptar que investigación y labores de vigilancia, supervisión y control se integren en un mismo ámbito. El objetivo de la concepción integral de la seguridad es proteger, ¿vale? Y solamente se podrá cumplir cabalmente esta misión si se orientan las actuaciones desde una perspectiva anticipatoria y previsora que permita, en el mejor de los casos, la eliminación de las amenazas o, en su defecto, en el peor de los casos, la reducción del riesgo de que éstas se materialicen. Hay un autor que se trabaja mucho cuando se estudia evolución de la concepción de seguridad, que se llama Neff, que nos dice que la consecución de una seguridad integral depende de diagnósticos y prescripciones, ya sean preventivas o curativas, capaces de minimizar los riesgos de forma sistemática, es decir, en todas las situaciones que sean de un carácter semejante, no solo para un determinado supuesto. Por lo tanto, terminar con lo que nos amenaza o lograr eludirlo es lo que pretende todo aquel que recurre a la dotación extraordinaria de medidas de seguridad, ¿vale? Y no es posible hacer esto diseñando únicamente respuestas reactivas. Es necesario un enfoque de carácter proactivo, es decir, es necesario que orientemos los trabajos en pos del desarrollo de las capacidades de anticipación, es decir, que se dote de herramientas y técnicas aptas para el análisis y el estudio y para la implantación de métodos de investigación precisos para conocer en profundidad las causas de las amenazas y el poder que tienen para generar daños. Y además es necesario que nos procuremos los medios preventivos que puedan eliminar o paliar las causas de las amenazas o, en el caso que sea preciso, ya inevitable, pues repelerlas. Por lo tanto, los propósitos de anticipación y prevención solamente pueden realizarse si se cuenta con una buena evaluación de las amenazas, puesto que son los diagnósticos fiables los que permiten el diseño de planes y de proyecciones efectivas. Creo que ahora somos conscientes de una situación semejante, ¿de acuerdo? La información fiable es la que hace posible realizar esos diagnósticos y la investigación privada es una fuente constante y eficiente de información. Sin información fiable es imposible la anticipación y la prevención. Y les hacía referencia antes. Independientemente de la opinión que tengamos cada uno sobre el tema, es cierto que sobre el COVID todavía sabemos muy poco. Por lo tanto, la prevención y la anticipación sobre algo de lo que prácticamente no sabemos nada es difícil, es compleja, complicada. ¿De acuerdo? Aprovecho y meto esa pequeña cuñita. Pero, efectivamente, repito, la información fiable es la que hace posible realizar los diagnósticos. Y precisamente ustedes, los investigadores privados, son una fuente principal, constante y eficiente de información, porque la información que ustedes proporcionan abarca un espectro muy amplio y una alta calidad de sus investigaciones determina la garantía de la obtención de datos verídicos que son esenciales para el diseño de planes y estrategias de protección. Por lo tanto, ¿ustedes forman parte de la seguridad privada? Sí, lo que pasa es que no forman parte de la fase reactiva de la seguridad, sino que forman parte de toda esa fase que es el iceberg, no la punta, sino la parte gruesa del iceberg. Ustedes forman parte de toda esa fase de generación de diagnósticos, de análisis de amenazas y de riesgos, que es lo que nos va a permitir bueno, pues establecer medidas adecuadas de lucha contra esas amenazas o contra esos riesgos. Bueno, pero existe otra visión posible, que es la de seguir defendiendo que la investigación privada debería quedar adscrita exclusivamente al ámbito de la administración de justicia. Y así, asumiendo que, como defiende parte de la profesión, el objeto esencial, lo que da sentido
a la existencia de la investigación privada en el tráfico social es obtener, analizar y aportar información constitutiva de pruebas de que determinados hechos o conductas han tenido lugar o del modo en el que han sucedido o se han realizado, bueno, pues es factible restringir la definición de investigación privada para que comprenda única y exclusivamente aquellas actividades destinadas a la obtención y aportación de pruebas en los distintos procesos judiciales. De este modo, no podría regularse los servicios de investigación privada dentro del ámbito de la seguridad, pero circunscribirla exclusivamente al ámbito de la justicia también supondría que no podríamos considerar como propias de investigación privada indagaciones encaminadas a la obtención y análisis de datos que tengan como objeto, como objetivo, el control, la supervisión y la vigilancia de carácter preventivo con fines securitarios. Entonces, el ámbito de competencia de la investigación privada quedaría limitado taxativamente a aquellas actividades con capacidad de obtención de prueba válida conforme a lo dispuesto en el derecho procesal. Esto no significa desconocer que las pruebas no son relevantes únicamente en procesos judiciales. Hay muchos ámbitos y muchas facetas de la interacción social que precisan de la demostración de distintos supuestos a través de medios indubitados. Como señala un profesor colombiano, bueno, pues también voy a mostrar aquí mi influencia, López Blanco, bueno, pues debemos despejar el malentendido de que las pruebas solo son aptas para el juez. Esto es solo una de sus facetas, ¿de acuerdo? Y así, del mismo modo, podríamos entender que la labor del detective privado dentro del ámbito o circunscrita a la administración de justicia no podría tener finalidad securitaria, pero sí podría encaminarse a la obtención de evidencias que no tengan que ser necesariamente constitutivas de prueba válida en un proceso judicial. Es decir, por ejemplo, la prueba puede ser, la prueba obtenida a través de la investigación privada puede ser muy efectiva en las fases de conciliación, es decir, en aquellos tipos de elementos o de alternativas a la administración de justicia a los que recurrimos para evitar un proceso judicial. Si yo llego a la fase de conciliación con un informe de detective privado que demuestra que mi posición en el juicio va a ser muchísimo más fuerte que la de la parte contraria, en la misma fase de conciliación yo le saco el informe y le digo, mira, hermoso, piénsate bien si te interesa ir a juicio. Y probablemente el otro me va a decir, bueno, no, que me avengo, que tienes razón y casi que vamos a llegar a un acuerdo fuera del ámbito judicial, lo que puede contribuir de manera muy efectiva a descargar a la administración de justicia de casos que no habría sido necesario que llegaran a ese punto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que yo planteo es que la profesión del detective privado tenga una regulación semejante a la que tiene, por ejemplo, el abogado, que se considera como un elemento coadyuvante de la administración de justicia y no necesariamente tiene que trabajar como un abogado litigante dentro de los procesos judiciales, puede fungir como asesor jurídico o desempeñando otro tipo de funciones, ¿de acuerdo? Y ya termino, me quedan 4 minutos, los aprovecho para concluir. Bueno, pues muy brevemente quiero señalar que la elección de la opción de circunscribir la investigación privada a su faceta de obtención y aportación de prueba válida en los procesos judiciales, que sí que va a restringir el ámbito de actuación del detective privado, pues elimina toda esa parte de investigaciones que tienen como objeto o como objetivo el incremento de la seguridad de un determinado sujeto o un colectivo, nos enfrenta a la paradoja del control de la actividad. Mientras, por un lado, ascribimos la seguridad privada, la investigación privada, como hace el legislador español, a un entorno con una orientación supervisora y de vigilancia mucho más fuerte, vincularla al Poder Judicial, vincularla exclusivamente al ámbito de la justicia, determinaría una vigilancia en teoría más laxa, pero la estamos circunscribiendo a un campo acotado
en el que las normas que rigen los distintos procesos son las que nos van a estar proporcionando criterios muy específicos y muy claros para determinar cuando una indagación, esto les suena a todos, es razonable, es necesaria, es idónea y es proporcional, puesto que el objetivo será exclusivamente que la información obtenida sirva para probar o contradecir una presunta evidencia relevante en el marco de una actuación de carácter jurídico, normalmente en un proceso judicial, pero también puede ser en las fases previas antes de llegar a un proceso judicial. Hemos señalado que la capacidad del poder público de someter a la actividad a una vigilancia y supervisión intensas fue precisamente lo que determinó en un primer momento su vinculación al ámbito de la seguridad y que fue con posterioridad cuando se primó la perspectiva securitaria de estos servicios frente a su evidente papel como factor coadyuvante de la Administración de Justicia. Sin embargo, como ya he advertido, el focalizar la atención en la capacidad pública de control por parte del regulador puede llevarle a la paradoja de configurar una actividad mucho más amplia que aquella que delimitaría una exclusiva adscripción al ámbito de la justicia. Vincular la investigación al ámbito privado de la seguridad supone ampliar de manera importante su radio de actuación y competencia, al estar basado su punto de unión en la finalidad eminentemente preventiva y anticipatoria de la seguridad privada. Y esto va a dificultar una interpretación restrictiva de los principios de, otra vez, razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad con los que tanto la jurisprudencia como las normas españolas exigen que se ejecuten los servicios de investigación privada. Muy claro se lo dejo, con el propósito de proteger personas o bienes, adelantando las barreras de protección de las que disponemos en un contexto determinado, es relativamente sencillo argumentar la necesidad e idoneidad de una práctica investigativa casi en cualquier circunstancia, con lo que únicamente serían operativos unos principios de razonabilidad y proporcionalidad que paulatinamente se van desdibujando y más en el contexto de una sociedad líquida del riesgo en la que cada vez nos amenazan más cosas de una manera menos precisa y además cada vez tenemos más miedo y lo ponemos en evidencia y exigimos una mayor garantía de seguridad. Por lo tanto, para su reflexión, adscrita a la justicia, la investigación privada contará con una menor presión pública, pero en principio tendría un marco de regulación más estricto y constreñido, no solo por la ley específica que regularía la actividad, sino también por toda la regulación procesal que rige el derecho probatorio. Y además, al no vincularla a las finalidades securitarias, habría un campo de actividad que quedaría vedado o en principio podría quedar vedado. Y bueno, pues me pongo a su disposición por si tienen dudas, consultas o preguntas. Les agradezco mucho su atención, espero que no haya sido excesivamente pesada porque los términos jurídicos siempre son un poquito aburridos, pero bueno, espero que les haya resultado interesante. Pues yo me quedo con la boca abierta siempre que te oigo hablar, Ingrid. Son aplausos, se van levantando mano y eso luego te lo pasaré. Gracias. Bueno, he recibido un montón de WhatsApps, pero me voy a quedar con uno que básicamente es una palabra que pone nivelazo, ¿vale? O sea que brutal.